Adicional, pues SDEICA cuenta con 4 certificados internacionales, ¿sí? Entre ellos, pues la ISO 27001, que es de seguridad de la información, que es nuestro core de negocio, la ISO 20000, que es gestión de servicios de TI, la ISO 22301 de continuidad del negocio y la 9001. Entonces, con esto, pues damos confianza a nuestros clientes de la alta calidad que manejamos en nuestros servicios. Igualmente, nuestros ingenieros están certificados en varias normas internacionales. Una de ellas es CERRIX con ISACA, ISO 27001 y COVID. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Laura Macías, nuestra co-manager de la compañía, que presentará la agenda. Adelante, Laura. Muchas gracias, Fabián. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Bueno, en el día de hoy, como ya lo dijo Fabián, la temática de este webinar es Cloud Backup. Bueno, entonces primero les hablaremos sobre los riesgos que hay en la nube. Después hablaremos por qué es necesario implementar una solución de copia de seguridad y recuperación en la nube, las mejores prácticas de copia de seguridad para la recuperación de ransomware y por último les hablaremos como tal del Cloud Backup y Local Backup como respuesta para recuperación ante desastres. Bueno, a través del webinar pueden en el chat escribir sus preguntas o comentarios y al final estaremos resolviendo todas sus inquietudes. Por favor, mantengan el micrófono cerrado para no interrumpir, bueno, la charla. Y bueno, le doy paso a Julián Jurado, el gerente de ingeniería de Esdelca, quien tiene más de 12 años de experiencia en el sector de ciberseguridad. Hola Laura, buenos días a todos. Muchas gracias ahí por la introducción. Bueno, el día de hoy, tal como lo dijo Laura, vamos a hablar acerca de los riesgos en la nube, ¿sí? Cómo podemos proteger nuestra información y nuestros datos que tenemos alojados en las diferentes plataformas de nube y bajo los diferentes modelos que la nube nos ofrece, ¿sí? Entonces, como todos sabemos, pues la nube es un entorno dinámico que pues también tiene varios riesgos, ¿sí? Así como nos da la oportunidad y la flexibilidad y la elasticidad para llevar nuestras cargas de trabajo y de pronto ahorrar costos de operación o desplegar servicios rápidamente. Asimismo, pues también nos genera bastantes riesgos, ¿sí? Entonces, este entorno no es ajeno a las amenazas. Y nosotros, pues como administradores de sistemas, del área de riesgos, de tecnología o el área de seguridad de la información, alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué tan segura es la nube? ¿Sí? Y esto lo hacemos, ¿por qué? Porque bajo nuestra responsabilidad está toda la gestión de estas amenazas y la responsabilidad de proteger la información de las compañías, ¿verdad? Entonces, en este contexto, pues nos hemos dado cuenta que las amenazas que enfrentan los centros de datos tradicionales, nuestros data centers on-premise, pues también se superponen con el entorno de computación en la nube, ¿sí? Se comparten muchos riesgos, ¿sí? Dicho esto, pues además en la nube se introduce otro elemento que es muy importante tener en cuenta y abordar para mitigarlo, ¿no? Que es el tema que los proveedores de servicio, pues ahora juegan un papel fundamental en la protección tanto de las plataformas como de la información, ¿sí? Entonces, este panorama de riesgos se divide entre nuestro proveedor de servicios en la nube y nosotros como organización. Es muy importante comprender esas ventajas y desventajas que trae pues, la computación en la nube, puesto que esto nos ayuda a pues, poder identificar los riesgos, ¿sí? Poder darles tratamiento y asimismo estar en constante monitoreo para identificar pues, las nuevas amenazas, ¿verdad? Pues, de acuerdo a esto, a lo que hemos venido hablando, pues los riesgos más importantes en los entornos de nube están relacionados pues con la visibilidad limitada en las operaciones de red, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es que al nosotros pues llevar nuestras cargas de trabajo, llevar nuestros datos a la nube o suscribirnos a un servicio, dependiendo del modelo que escojamos, vamos a tener una visibilidad limitada en las operaciones de la red, ¿sí? Porque nuestro proveedor de servicios es el que va a estar, eh, digamos, encargado de esas responsabilidades y controlando esos riesgos,
¿sí? Además de eso, pues tenemos la pérdida de datos como otro riesgo fundamental, ¿sí? Las organizaciones cuando llevan sus datos a la nube, pues una de las preocupaciones más grandes es esa, ¿cómo puedo protegerme de este riesgo de pérdida de datos? ¿Sí? Porque no voy a tener el control de todo lo que pasa en las capas inferiores de la plataforma de nube, ¿sí? Porque mi proveedor de nube, pues muy probablemente tiene algunos controles, pero yo no estoy, digamos, enterado de todo el nivel o toda la arquitectura de seguridad que tiene, más allá de que me ofrezca disponibilidad, porcentajes de disponibilidad altos, ¿sí? Y que me ofrezca de pronto elasticidad y me ofrezca variedad de herramientas que me ayudan a la continuidad del negocio, pues no tengo toda esta visibilidad y se pueden materializar también eh, errores humanos que pueden afectarme los datos o accesos no autorizados a mi información, ¿sí? Otro riesgo que pues, se ha venido identificando es el aumento de los casos de malware en las plataformas de nube, ¿sí? Ustedes saben que el ransomware y, digamos, todos estos vectores de amenaza que se dan a través de campañas de phishing, campañas de ingeniería social, donde se involucra el factor humano, pues han venido en aumento, ¿sí? Los ataques de ransomware en los últimos años se han venido incrementando, han golpeado de forma grave a las organizaciones. Acá en Colombia pues nos hemos dado cuenta de algunos casos que han sido pues mediáticos en diferentes sectores y pues las empresas tienen que implementar medidas pues para recuperarse rápido después de sufrir un ataque de estos, ¿verdad? Otro riesgo es el riesgo de cumplimiento. Resulta que, bueno, las organizaciones, dependiendo del sector en el cual se encuentren, pues van a tener algunas regulaciones de cumplimiento y estándares de seguridad de datos que deben cumplir. Entonces, nuestro proveedor de nube debe ayudarnos a cumplir esto. Sin embargo, en llave, con el proveedor de nube, nosotros como organización debemos implementar controles, pues para mitigar estos riesgos de divulgación de datos personales, divulgación de información, ¿sí? Pérdida de confidencialidad. Entonces, esto es muy importante. Y un riesgo que pues, se presenta en las primeras etapas de adopción en la nube es de pronto la diligencia inadecuada, la debida diligencia inadecuada, ¿sí? Y esto se da porque en ocasiones las áreas de seguridad, las áreas de riesgo, las áreas de tecnología, al escoger un proveedor de nube, pues no conocen en detalle las políticas de la prestación del servicio al cual eh, van a acceder en la nube, ¿sí? Entonces, en ocasiones se pasan por alto algunas cláusulas que el proveedor de nube tiene y pues esto genera que los riesgos pues se aumenten, ¿sí? Puesto que no tenemos los controles adecuados para mitigar de pronto esas amenazas que pueden surgir por el desconocimiento de las políticas de nuestro proveedor de nube, ¿sí? Ya, digamos, haciendo un énfasis en lo que nos trae hoy la charla, vamos a hablar un poco más acerca de la pérdida de datos, ¿sí? Este riesgo que pues lo podemos mitigar a través de herramientas y de estrategias de copia de seguridad, ¿sí? Entonces acá es cuando empezamos a hablar de por qué es tan importante tener una estrategia de backup en la nube. Entonces resulta que ante el riesgo de pérdida de datos, pues casi siempre se da es por la ausencia de una estrategia de backup, ¿sí? Y esto se da básicamente porque existe la mala concepción o el desconocimiento de algunas áreas o de algunos administradores porque piensan que el proveedor de nube nos ofrece pues unos acuerdos de nivel de servicio con altos porcentajes de disponibilidad, nos ofrecen elasticidad, nos ofrece versatilidad, nos ofrece pues muchas ventajas, ¿sí? Todas las ventajas que nosotros conocemos de la nube y adicional a eso pensamos que
al tener esa redundancia y esas facilidades, pues no necesitamos una estrategia de backup de los datos. Simplemente llevamos nuestras cargas de trabajo, ya sea en los diferentes modelos, como infraestructura como servicio, plataforma o software como servicio, y muchas veces no tenemos en cuenta que es necesario tener una estrategia de backup para estos servicios que están en la nube, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de esta estrategia de backup, pues estamos arriesgando a que se materialice un riesgo y no tengamos cómo restaurar la información, ¿sí? Otro riesgo en la nube, pues es la falla en los sistemas por parte del proveedor, ¿sí? Cualquiera que sea nuestro proveedor de nube, sea el más grande, más reconocido a nivel mundial, que nos ofrezca pues muchas zonas de disponibilidad, nos ofrezca redundancia, data centers alrededor del mundo. No, estos proveedores no están exentos de fallas, ¿sí? Entonces pueden haber fallas en las configuraciones de seguridad, que también están a cargo de nosotros, ¿sí? Fallas de pronto en las plataformas, en el software, que pueden ocasionar pues pérdida de información, ¿sí? Otra causa puede ser también el error humano, ¿sí? La eliminación accidental, ya sea de información que se tiene compartida en la nube o información que se tiene en las estaciones de trabajo que se sincroniza hacia una plataforma que tenemos en la nube o la eliminación directamente en la plataforma, ¿sí? No estamos exentos del error humano, todos nosotros y los usuarios finales alguna vez pues hemos cometido un error, ¿cierto? Entonces no estamos exentos de eso. Y pues si no tenemos una copia de seguridad, pues va a ser muy complicado restaurar la información, ¿verdad? Otra causa para la pérdida de datos en la nube es la pérdida de acceso, básicamente porque perdemos las credenciales de acceso, ¿sí? O sea, porque hemos sido víctimas de engaño, a través de un correo electrónico pues nos han engañado a técnicas de ingeniería social, entregamos las credenciales y pues digamos estos adversarios o estos ciberdelincuentes pues toman control de nuestra información en los repositorios que tenemos en la nube, ¿sí? Y esto no solo, esto es muy común, ¿sí? Entonces este riesgo pues de pérdida de acceso hay que también mitigarlo, ¿no? Y esto nos da paso, pues obviamente, a la violación de datos. Una vez que perdemos, pues, el acceso o de pronto entregamos el acceso de forma involuntaria a, a personas no autorizadas, pues vamos a de pronto a ser víctimas de una violación de datos, divulgación de información confidencial, publicación de pronto en foros o en cualquier sitio en Internet de información confidencial del negocio, ¿sí? Que este tipo de violación pues va también de la mano a veces con los ataques de ransomware que han sido muy comunes en los últimos meses y que pues ustedes ya saben las entidades y los sectores que han atacado acá en Colombia sobre todo, ¿no? Que han sido muy mediáticos y que da a pie pues a este riesgo, pérdida de datos y la violación de la privacidad y la confidencialidad, ¿sí? Ya teniendo todo este contexto del cual hemos hablado en el inicio de la charla, vamos a hablar por qué necesitamos una solución de copia de seguridad y recuperación en la nube, ¿sí? Resulta que cada vez que nosotros contratemos o llevemos o tengamos un proceso en la nube o contratemos un servicio con cualquier proveedor, pues vamos a estar sujetos al modelo de seguridad de responsabilidad compartida, ¿sí? Que básicamente es un modelo en el cual pues se dividen o se comparten las responsabilidades de protección de la información, ya sea en el proveedor en las capas inferiores y de nosotros como usuarios en las capas superiores. Esto pues obviamente de acuerdo al modelo de nube que tengamos. Si tenemos un modelo de nube privada, pues nosotros vamos a ser responsables por todo, ¿verdad? Si tenemos un modelo de infraestructura como servicio, pues ya las capas inferiores van a ser responsabilidad del proveedor de servicio y nosotros del resto. En plataforma y software como servicio se comparten algunas, pero si ustedes ven, me imagino que ya todos hemos conocido este modelo de responsabilidad compartida, simplemente es como para recordarlo. Si ustedes ven en cualquiera del modelo de nube que nosotros escojamos para tener nuestra información,
siempre vamos a ser responsables nosotros como usuarios de proteger la información y los datos. O sea, la información y los datos de la empresa o de nosotros siempre va a ser responsabilidad de nosotros como usuarios. La gestión de los dispositivos en donde se procesa la información que se carga en la nube o que se guarda en la nube o que se procesa directamente en la nube, esa gestión de esos dispositivos, ya sean dispositivos móviles o computadores endpoints, va a ser responsabilidad de nosotros como usuarios. El manejo de los controles de acceso, las identidades, las cuentas de usuario, ¿sí? Va a ser responsabilidad de nosotros, ¿sí? Entonces, si tenemos un solo factor de autenticación, si tenemos dos factores o múltiples factores de autenticación, la forma como, digamos, protegemos a nuestros usuarios, todo es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Porque estas capas están a cargo del usuario. Entonces, por eso necesitamos implementar estrategias que nos permitan proteger la información en en los diferentes modelos de nube, ¿verdad? Uy, Sí. Además de esto, pues existen los riesgos de los cuales hemos venido hablando o las causas por las cuales se pierden los datos en la nube. Que básicamente, pues el principal es la eliminación accidental, ¿sí? La eliminación accidental en todos los, digamos, en diferentes contextos. Puede ser eliminación accidental de nuestros usuarios finales cuando por error o sin intención eliminan una carpeta, un correo electrónico, un archivo que está compartido, ¿sí? Y de pronto no se dan cuenta y pasa algún tiempo, pasa un mes, pasan 2 meses, y de pronto por algún requerimiento de negocio, algún requerimiento legal o de cumplimiento, se requiere esa información, cuando van a revisar pues no está, ¿cierto? Y pues llega la llamada al área de TI, al área de soporte, y no tenemos cómo restaurar esa información porque no tenemos un backup, ¿sí? También se puede dar desde el área de administración de sistemas, ¿sí? Se puede borrar accidentalmente un usuario, pues si este usuario está sincronizado con las diferentes plataformas, pues se va a borrar en esas plataformas el usuario también y la información muy probablemente pues va a desaparecer. Entonces, en todos los niveles se puede dar esta eliminación accidental. También se puede dar que tenemos una confusión entre las brechas de las políticas y, perdón, una confusión y brechas en el entendimiento de las políticas de retención de nuestro proveedor de nube, ¿sí? Entonces, nuestro proveedor de nube casi nunca, cuando nos suscribimos a cualquier modelo, nos va a ofrecer dentro de esa misma suscripción una copia de seguridad, ¿sí? La copia de seguridad siempre va a ser un control que nosotros debemos implementar y debemos gestionar, ¿sí? Casi nunca el proveedor, pues, digamos, en un servicio que yo contrate va a venir con copia de seguridad. Entonces es importante conocer esto, las políticas del servicio al cual me estoy suscribiendo, si existe una retención de la información después de que yo la elimine, cuánto tiempo es esa retención, ¿sí? Digamos, para un ejemplo, poner Office 365, si elimino un archivo, a una carpeta, a un correo electrónico, va a ir a una especie de papelera de reciclaje, cuánto tiempo va a estar ahí y, y en cuánto es el tiempo máximo que tengo para restaurarla. Después de eso ya se borra totalmente, ¿sí? Además de eso, pues también están las amenazas internas y externas, ¿sí? Son los mismos riesgos que tenemos en nuestros servicios on-premise, también se van hacia la nube estos riesgos, ¿sí? Entonces, al igual que en nuestro data center, las amenazas internas, un usuario con algún descontento o un usuario con desconocimiento puede pronto generar una brecha de seguridad y que cause pues la pérdida de información. Además de esto, pues las amenazas externas, ¿no? Los ataques, todo el tema que involucran ingeniería social, ataques de ransomware, ataques dirigidos, que involucran pues al recurso humano y los hacen de pronto cometer un error y para generar una brecha de seguridad. Entonces, estas amenazas nunca van a desaparecer, lo que hacen es evolucionar, cada vez son más sofisticadas, entonces por eso también queremos implementar controles en las diferentes etapas, ¿sí? Debemos, eh, pues, capacitar a nuestro recurso humano y adicional a eso, pues también implementar controles que nos permitan recuperar la información en caso de la materialización de un riesgo, ¿no?
Otra causa, pues, es los requisitos legales y de cumplimiento. Pues esto, ¿por qué se da? ¿Sí? Nosotros, la mayoría de los sectores en los cuales están nuestras empresas, pues son regulados, ¿sí? Ya sea por entidades de control del gobierno o porque tenemos contratos de cumplimiento con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Entonces, para dar cumplimiento a esto, es importante, pues, tener controles y proteger la información de la cual estamos siendo responsables, ¿no? Y pues, por último, los desastres naturales, ¿sí? Un backup en la nube me ayuda a mí a tener un punto de restauración en caso de que se materialice un desastre natural en mi data center, ¿sí? No estamos exentos, pues, de estos riesgos, ¿sí? Así los tengamos controlados, pues no estamos exentos de que se materialice una inundación, se materialice un incendio, un cortocircuito, una falla en el hardware, un terremoto, ¿sí? Cualquier desastre natural o asociado a la infraestructura que nos pueda, pues, impactar de forma negativa. Entonces, la copia de seguridad en la nube, pues, nos ayuda a mitigar estos riesgos. Bueno, ahora quiero que nos ayuden a responder esta pregunta. Es una pequeña pregunta de selección múltiple y bueno, vamos a dar un minuto para que nos ayuden a responderla. Esta es, mi estrategia de copia de seguridad incluye las plataformas de software como servicios como Office 365, Google Workspace y Salesforce. A, sí. B, no. C, no conozco la estrategia de copias de seguridad actual de mi compañía. Y D, no tenemos plataformas SaaS. Entonces, bueno, estoy viendo que han respondido, hasta el momento un 50% respondió que sí, el 25% respondió que no, bueno, ya están cambiando esto. Igualmente se mantiene superior la respuesta sí, el 14% respondió que no, y el otro 13% respondió que no conoce la estrategia, y por último el otro 13% respondió que no tienen plataformas SaaS. Entonces, bueno, esperemos un momento más a ver qué responden. Sigue ganando la respuesta sí y las otras tres respuestas tienen un porcentaje igual de un 11% cada uno. Interesante las respuestas. Bueno, pues me agrada que la mayoría de los que estamos acá somos conscientes de los riesgos que tienen estas plataformas de software como servicio y tenemos una estrategia de copia de seguridad, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de pronto para el otro porcentaje que no ha implementado estas copias de seguridad en las plataformas de software como servicio, ¿por qué es importante respaldar y proteger esta información? ¿Sí? Entonces, la primera razón es básicamente porque los proveedores de servicio en la nube recomiendan que nosotros como usuarios, para proteger la información, pues implementemos una estrategia de seguridad con una herramienta de terceros, ¿sí? Entonces, Microsoft lo recomienda. Ellos tienen dentro de su política de uso del servicio, eh, pues un apartado importante que dice básicamente que después de que se elimine un archivo o un correo electrónico, este va a pasar a una papelera de reciclaje y va a tener una retención máxima de 30 días. Más allá de los 30 días, tenemos una responsabilidad de Microsoft y la información se va a perder, ¿sí? Igualmente pasa con Google Workspace, ¿sí? Entonces, más allá ellos tienen una retención más corta, ¿sí? Más allá de 15 días, pues la información se va a borrar. Y como ya vimos en el modelo de responsabilidad compartida para estos modelos de software como servicio, la responsabilidad de la protección de datos pues recae sobre nosotros como usuarios, ¿sí? La segunda razón, pues básicamente es los analistas y las grandes empresas consultoras, pues recomiendan que todas las plataformas como servicio sean gestionadas con una herramienta de terceros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Eh, en los estudios que hizo Gartner, por ejemplo, se dio cuenta que las organizaciones asumen que las aplicaciones de software como servicio no requieren backup, no necesitan una copia de seguridad, porque el proveedor de datos
o el proveedor de la plataforma de software como servicio es reconocido, es muy bueno y pues no ven que se pueda materializar ningún riesgo de pérdida de información en estas plataformas, lo cual es pues erróneo, ¿sí? Pues debemos tener en cuenta que no se puede asumir que las plataformas de software como servicio ofrecen copias de seguridad para la información que estamos guardando y digamos, gestionando allá, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. A su vez, Forrester, pues dice que todos los riesgos que están asociados con la plataforma como servicio, pues van a impactar de manera negativa a la empresa, ¿sí? La van a poder impactar de pronto a nivel de imagen, a nivel de pérdida de competitividad, a nivel de sanciones, y que para esto, pues las organizaciones lo que deben hacer es proteger sus datos, y una forma para protegerlos, pues es teniendo una estrategia de copia de seguridad para la información que se almacena en estas plataformas. Y a su vez, IDC, pues dice que la copia de seguridad para las plataformas SaaS, pues es la solución más efectiva para recuperarse ante un ataque de ransomware, ¿no? Entonces, más allá de que seamos víctimas y nos hayan atacado y, bueno, el ransomware haya impactado los datos de nuestra empresa, pues la copia de seguridad es la forma más fácil de poder restaurar en esa información, ¿no? Y poder continuar con la operación de nuestro negocio. La tercera razón es porque más allá de la percepción que tenemos de que las plataformas de software como servicio son seguras, pues la pérdida de datos en estas plataformas ocurre frecuentemente, ¿sí? En un estudio que hizo Microsoft el año pasado, pues se dieron cuenta o pudieron hallar que una de cada 3 empresas pues ha perdido datos en las plataformas de software como servicio, básicamente en Microsoft 365, ¿sí? Entonces, esto es un porcentaje altísimo, ¿no? El panorama de amenazas, pues también está relacionado con esta pérdida de datos, ¿sí? Las plataformas de software como servicio, los correos electrónicos, pues son los objetivos más atacados por las campañas de phishing, ¿sí? Entonces, esto es una amenaza que no ha desaparecido, ha incrementado y creo que no va a desaparecer, ¿sí? Además de eso, pues las copias de seguridad pues son la forma más fácil para recuperarse ante un ataque de ransomware, ¿sí? También lo dice Microsoft. Y el porcentaje global de el costo de una brecha de seguridad a nivel mundial, pues es de 3,9 millones de dólares, ¿sí? Entonces, en organizaciones grandes impacta en gran escala y en organizaciones medianas y pequeñas, pues los puede dejar por fuera del mercado, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si somos una entidad regulada y tenemos una brecha de seguridad importante, pues vamos a ser víctimas de sanciones por parte de las entes de control, ¿sí? Y eso nos va a generar un impacto financiero. Además, vamos a tener un impacto reputacional, ¿sí? ¿Quién va a querer confiar en nuestros datos después de una brecha de seguridad? ¿Sí? Y vamos a perder competitividad, ¿sí? Nuestros pares pues, van a tomar ventaja de eso y nos van a ganar mercado, ¿sí? Además de esto, pues aparece el factor humano nuevamente. El 60% de las brechas asociadas con la pérdida de información en las plataformas de software como servicio, pues son causadas por error humano. Entonces, es un panorama que hay que tener siempre presente, ¿no? Otra razón para respaldar y proteger los datos en estas plataformas, pues es el cumplimiento, ¿no? Las auditorías y las regulaciones así lo exigen, ¿sí? Muchas entidades a nivel gobierno y que administran recursos del Estado o que son clientes o hacen parte de la cadena de suministro de las entidades del Estado, pues deben cumplir con algunos requisitos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, normas internacionales, y por ejemplo HIPAA, que es para el sector salud en Estados Unidos, la GDPR en Europa o SOX para las empresas que cotizan en bolsa, sí. Estas son las regulaciones, digamos, más famosas a nivel corporativo, enterprise,
pero nosotros como pequeñas y medianas empresas también tenemos regulaciones, ¿sí? La ley 1581 a nivel local acá en Colombia, pues habla a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, habla de que nosotros como empresas que estamos encargados del tratamiento y custodia de datos personales, pues debemos adoptar medidas que busquen una arquitectura tecnológica robusta para proteger la privacidad de los datos que tenemos bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? Cuando hay una brecha de seguridad, pues los entes de control pueden venir y nos pueden sancionar por no cumplir con lo que ya está estipulado a nivel de ley, ¿sí? Y por último, digamos la última razón para proteger los datos, pues, más allá de las que hemos hablado, es que las soluciones nativas de copia de seguridad, si existen para nuestras plataformas, pues son limitadas en cuanto a tiempo y retención. Entonces, son complejas para restaurar y la retención no es mucha, ¿sí? Vamos a estar limitados en el tiempo para la retención de las copias de seguridad. Entonces, ¿esto en qué nos impacta? Pues nos va a impactar básicamente en los tiempos para la recuperación de la información y nos va a impactar también en la continuidad del negocio, ¿sí? Si nos vemos impactados, pues una restauración puede llevar horas, ¿sí? Y no vamos a estar seguros de poder recuperar toda la información. Mientras que con una solución de backup alterna, estos tiempos se van a reducir de pronto a minutos y vamos a poder restaurar de forma granular la información. ¿Sí? Bueno, vamos con una segunda pregunta para que por favor me ayuden a responderla en otro minuto. Esta es, en mi empresa estamos considerando implementar una estrategia de copias de seguridad híbridas que incluye backup en la nube. A, sí, B, no, C, el backup en la nube está fuera de nuestro presupuesto y D, ya contamos con una estrategia híbrida. Bueno, vamos respondiendo. Hasta el momento, bueno, 2 personas han respondido, ya vamos con 7. El 71% ha respondido que sí, el 10% que no, el otro 10% que el backup está fuera del presupuesto y, bueno, el 17% dice que ya cuenta con una estrategia híbrida. Entonces, bueno, ahí va avanzando. Sin embargo, la mayoría ha respondido que sí y las otras 3 respuestas están divididas en un 14% de igual manera. Ok, interesante. Bueno, pues me alegra que la mayoría pues están considerando implementar una estrategia de backup en la nube y hay, digamos, organizaciones que ya lo tienen implementado. Entonces, esto es algo muy bueno. Para continuar, ahora vamos a hablar un poco acerca de las mejores prácticas para recuperarnos a través de una copia de seguridad si hemos sido víctimas de un ataque de ransomware, ¿sí? Resulta bueno que en el contexto nacional y en el contexto de Latinoamérica, los ataques de ransomware han venido incrementándose. ¿Por qué? Porque es muy rentable, ¿sí? Los ciberdelincuentes monetizan estos ataques muy fácilmente. Además de impactar negativamente a las organizaciones, pues el incentivo de la monetización es más grande, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para recuperarnos pues rápidamente y eficazmente ante un ataque de ransomware? Pues a través de la copia de seguridad, ¿sí? La copia de seguridad sigue siendo el método o el control más efectivo para recuperarnos ante un ataque de ransomware. ¿Y qué es importante tener en cuenta para que esta copia de seguridad me ayude a mí a tener una respuesta eficaz? Pues primero, que las copias de seguridad sean ciberresilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que soporten un ataque de ransomware, ¿sí? Que no tengan la capacidad de detener y no permitir que las copias de seguridad sean afectadas por estos ataques, sean cifradas, básicamente. Entonces, para esto, pues la herramienta de copias de seguridad nos debe garantizar que almacena estas copias en entornos aislados y separados lógicamente, para en caso de que si somos golpeados por un ransomware, pues el impacto
se minimice y de pronto si se afecta una copia de seguridad no se vayan a afectar todas y tengamos varios puntos disponibles para restaurar, ¿sí? Además de esto, pues que las copias de seguridad puedan ser cifradas con contraseña y sean inmutables. Esto quiere decir pues que nos va a garantizar la integridad de esa copia, ¿sí? No se va a poder manipular, ni se va a poder cambiar, sin importar dónde esté almacenada, ¿sí? Si la tenemos almacenada en nuestro data center local o está almacenada en la nube, o de pronto en un servicio de almacenamiento en una nube pública, ¿sí? También. ¿Qué más qué más debemos implementar como mejor práctica? Pues la regla que todos conocemos, ¿verdad? La regla de 3-2-1. Esta regla pues es la regla de oro para los backups. Lo importante de esta regla es que la podamos implementar de una forma eficaz, que realmente nos ayude a recuperarnos rápidamente, ¿sí? Entonces, resumiendo, la regla, pues todos la conocemos, básicamente dice que debemos tener al menos 3 copias de seguridad de la información, preferiblemente más. Entre más puntos de restauración tenga, pues mucho mejor para mí. Entonces ahí se involucra la retención, también es importante. Los datos se deben almacenar en 2 tipos de medios diferentes, ¿sí? Yo tengo mi local backup, mi backup local, perdón, en mis instalaciones, ¿sí? Propias, en mi data center on-premise. Pues también debo tener un medio alterno para guardar esas copias fuera del sitio, ¿sí? Entonces ahí cumplo con las dos últimas reglas. ¿Qué es importante acá? Que ese sitio alterno me permita a mí restaurar rápidamente la información en caso de que mis copias de seguridad locales se vean afectadas, ¿sí? Entonces, para esto, pues, el sitio alterno y el medio más eficaz es el backup en la nube, ¿sí? Porque hace algunos años la estrategia se completaba era con backups en cintas magnéticas, ¿sí? Pero las cintas magnéticas tienen muchas debilidades. Por ejemplo, digamos, si nuestro backup local es afectado, las cintas magnéticas muy probablemente las tiene bajo custodia un proveedor. Tenemos que llamar a ese proveedor. De acuerdo a los niveles de servicio que tengamos con ese proveedor, pues vamos a gastar un tiempo en que la copia de seguridad arribe a nuestras instalaciones, ¿sí? Muy probablemente si estamos utilizando las cintas magnéticas es porque nuestras instalaciones, pues, digamos, también se vieron afectadas y no va a ser posible restaurar esa cinta magnética rápidamente, ¿sí? Entonces, en la restauración va a tomar una ventana de tiempo muy larga, ¿sí? Entonces nos va a impactar negativamente, ¿sí? Entre más tiempo nos demoremos en restaurar y en volver a establecer en línea los sistemas, pues mayor va a ser el impacto, ¿no? Todos conocemos eso. Y además de eso, pues muy rara vez se prueban las copias de seguridad que se hacen en cinta, ¿sí? Entonces, nunca le hacemos prueba a esas copias. Entonces, eso es otro riesgo. Puede ser que llegue la cinta, vamos a restaurar y la copia de seguridad no es íntegra, no nos va a servir, no es posible restaurarla, se va a restaurar con errores. No vamos a poder recuperar toda la información. Entonces, por eso el backup en la nube es una solución que nos ayuda a mitigar todos estos riesgos, ¿sí? Porque nos da resiliencia, nos da rapidez en la restauración, nos ofrece en algunos casos poder restaurar las cargas de trabajo directamente en la nube y conectar a nuestros usuarios directamente allá a la nube, ¿sí? Entonces esto ya nos ayuda a robustecer nuestra estrategia de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres, ¿sí? Es por eso el Cloud Backup es una muy buena solución. Además de esto, pues otra mejor práctica es que las copias de seguridad deben ser integrales, ¿sí? Nuestro gestor de copias de seguridad o nuestra herramienta de copias de seguridad pues debe ser compatible con todas las cargas de trabajo que yo tengo en mi compañía, ¿sí? Con todas las plataformas de software como servicio, con los servicios que de pronto tenemos en la nube, con los sistemas operativos que tengo dentro de mi empresa, Linux, Windows, con los dispositivos móviles y los endpoints que tengo, ¿sí? No importa el sistema operativo, que cubra Mac, ¿sí? Que cubra nuestros dispositivos móviles, Android o en iOS,
que también cubra nuestras bases de datos o nuestro sistema de ERP, que sea compatible tanto para servidores físicos o como para plataformas virtualizadas, sin importar cuál sea el hipervisor que yo tenga, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, que con una herramienta yo pueda gestionar todo desde una sola consola y pueda sacar backup a pues, a toda la información, ¿sí? Otra buena práctica pues, está relacionada con lo que veníamos hablando anteriormente, es que debemos poder probar y hacer restauraciones periódicas de nuestras copias de seguridad, pues para poder garantizar que en caso de que sea necesario, pues logremos restaurar en poco tiempo y con eficacia la información que ha sido afectada, ¿sí? Porque si no podemos probar las copias de seguridad, ¿cómo aseguramos que en el caso de necesitarlas, pues nos vayan a funcionar, ¿sí? Entonces necesitamos una plataforma que nos permita restaurar esas copias de seguridad y en lo posible sin costo, ¿no? Que es lo importante para estas plataformas de nube. Adicional a eso, ya para terminar, pues vamos a hacer una pregunta. Bueno, esta es nuestra última pregunta del día de hoy y la pregunta es, ¿cuento con una herramienta de copia de seguridad que me ofrezca flexibilidad, seguridad, compatibilidad con todas las plataformas de mi infraestructura de TI? A, sí, B, no, y C, cuento con una herramienta de backup limitada. Bueno, hasta el momento el 33%, el 25% ha respondido que sí y el 75% ha respondido que cuenta con una herramienta de backup limitada. Bueno, se mantienen estas dos preguntas nada más. Vamos a esperar un poco más a ver qué más responden. Bueno, ahora el 40% respondió que sí y el 60% respondió que cuenta con una herramienta de backup limitada. También un 9% respondió que no. Ok, bueno, interesante, ¿no? Lo importante, como venimos hablando, que es que podamos estandarizar nuestra estrategia de copia de seguridad y ojalá pues sea una copia de seguridad híbrida que me permita a mí recuperarme de cualquiera de los riesgos que se puedan materializar, ¿sí? Ya sea en mi entorno on-premise o de mi entorno en nube o en mis plataformas de software como servicio. Y esto es lo importante, que tenga la administración completa en una sola consola, ¿sí? Entonces, esto nos lleva, digamos, a la última parte de la charla, que vamos a hablar de Acronis CyberProtect. Eh, ¿Qué es Acronis CyberProtect? Sí, Acronis CyberProtect pues, es una herramienta que nos permite ejecutar una estrategia de copias de seguridad avanzada, ¿sí? Nos permite integrar mediante opciones flexibles de implementación una estrategia de seguridad, ya sea en la nube totalmente, donde puedo sacar copias de seguridad de mi entorno on-premise, de todas mis cargas de trabajo que tengo en mi data center propio y llevarlas y almacenarlas fuera, en este caso en la nube de Acronis, ¿sí? También me permite implementar un modelo híbrido en el cual yo puedo aprovechar de pronto el almacenamiento que tengo contratado en una nube pública, ya sea un S3 en AWS o un almacenamiento en Azure o un almacenamiento en GCP. Puedo aprovechar ese almacenamiento y con Acronis puedo sacar las copias de todas mis cargas de trabajo y llevarlas a ese almacenamiento en la nube pública, ¿sí? O también puedo sacar copias de seguridad y guardarlas en mi data center on-premise, aprovechando pues los recursos de almacenamiento que ya tengo, digamos, separados para esto, ¿sí? Entonces, Acronis es muy flexible en cuanto al nivel de almacenamiento, a la compatibilidad con los sistemas y me permite implementar sobre todo el modelo híbrido, que es lo que queremos hoy en esta charla que ustedes pues se lleven y si ya lo tienen pues que de pronto lo fortalezcan un poco más, ¿no? Poder tener una copia de seguridad tanto on-premise como en la nube y que en la unión de estas dos estrategias de backup pues nos permita hacer, digamos, robustecer nuestra postura y responder de una forma más eficaz ante las amenazas de pérdida de datos, ¿no?
Adicional a eso, pues Acronis es una plataforma de software como servicio también que nos permite administrar todo en una consola web, ¿sí? Que está en la nube. Desde allí podemos generar informes de cumplimiento, controlar todas las amenazas que están, digamos, disponibles o que se pueden encontrar en nuestras plataformas, por ejemplo, en los endpoints, nuestros servidores, a nivel de aplicaciones, ¿sí? Entonces, Acronis cuenta con una serie de herramientas que nos ayudan a gestionar vulnerabilidades y además de eso a desplegar parches de seguridad, ¿sí? Porque a veces el tema de gestión de vulnerabilidades y gestión de parches en los entornos de TI, pues no se toma, no toma tanta relevancia ni la importancia necesaria, ¿sí? A veces nosotros no ejecutamos las pruebas de vulnerabilidades periódicamente, por falta de tiempo, por falta de herramientas, y el despliegue de parches se vuelve una tarea muy compleja para el área de TI, ¿sí? Entonces, con Acronis también tenemos la capacidad de poder automatizar estas tareas, ¿sí? La gestión de vulnerabilidades y el despliegue de parches de seguridad. Además de eso, pues la consola me permite personalizar mi dashboard para poder identificar problemas que se estén generando en las copias de seguridad, problemas de pronto también a nivel de las máquinas o de las bases de datos a los cuales les estoy sacando copia y poder solucionarlo pues de una forma eficaz, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene Acronis? Pues tiene una ventaja con los competidores acerca de los tiempos de respuesta para la restauración, ¿sí? Entonces, Acronis con Instant Restore, que es una tecnología patentada por Acronis, me permite recuperar en cuestión de segundos cualquier tipo de sistema operativo, ¿sí? Si he sacado una copia de seguridad completa de la máquina, pues voy a poder restaurarla en cualquier hardware, ¿sí? Entonces, si se me materializa un riesgo y un hardware en mi data center se daña, puedo restaurar ese mismo servidor en un hardware diferente, ¿sí? Además de esto, también puedo restaurar esa copia de seguridad completa que tengo de la máquina en el entorno de nube. Entonces, ahí me ayuda a fortalecer mi plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, porque puedo conectar a mis usuarios directamente a la nube de Acronis y allá van a poder seguir trabajando en escenario de continuidad de negocio, ¿sí? Entonces voy a habilitar una máquina virtual a partir de la copia de seguridad que tenga y voy a poder trabajar en la nube, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué me ayuda? Pues en lo que veníamos diciendo, ¿no? A ser más eficaces en los tiempos de restauración y a minimizar los impactos en las operaciones de la empresa. Además de esto, pues Acronis ofrece copias de seguridad inmutables, ¿sí? Entonces, esta es una defensa grande contra el ransomware, como veníamos hablando. Además de esto, pues protege los datos contra la eliminación accidental, ¿sí? Entonces, si un usuario de pronto tiene por desconocimiento o por descontento quiere eliminar alguna información, pues vamos a tener varios puntos de restauración de esa información para poder recuperarla, ¿no? Además, pues también protege contra, por ejemplo, los virus y los ataques de ransomware, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Y otra ventaja que tiene Acronis en comparación con los competidores del mercado es la protección para las plataformas SaaS de Microsoft 365 y Google Workspace, ¿sí? Acá en Latinoamérica, pues nosotros, digamos, estas dos plataformas son las que mandan en el mercado a nivel de software como servicio. Acronis está en la capacidad y es compatible y es capaz de sacar backup nube a nube, entonces no necesitamos una infraestructura on-premise ni incurrir en gastos para guardar esta información, ¿sí? La copia de seguridad se hace, pues es totalmente automatizada, está en capacidad de sacar copia al correo electrónico, a OneDrive, a SharePoint, inclusive a Teams. Y toda esta información se sincroniza nube a nube y los planes de copia de seguridad pues pueden ser inclusive configurados por horas, de acuerdo pues a las necesidades y a la importancia de la información, ¿sí? El alojamiento es ilimitado, ¿sí? Tanto para Google como para
Office 365, Microsoft 365, entonces no vamos a tener el problema de la retención de información, ni vamos a tener el inconveniente que tenemos de pronto con otros proveedores o otras herramientas. Pues si yo no tengo el almacenamiento suficiente, pues no voy a tener la retención que necesito. Entonces tengo que incurrir en gastos de hardware, en comprar discos, en comprar otras unidades de almacenamiento para poder satisfacer mis necesidades y poder responder de manera adecuada ante pues, un impacto negativo en información, ¿sí? Entonces con Acronis voy a tener pues esto, la retención ilimitada de la información. Además de esto, pues Acronis tiene la capacidad de sacar copias de seguridad para bases de datos de Microsoft, de SQL, inclusive los servidores de Exchange que tengo de pronto on-premise, ¿sí? Saca copias de seguridad a los clústeres y a las instancias de las bases de datos. Además de esto, también saca copias de seguridad a plataformas como SAP HANA, ¿sí? Entonces, está la capacidad de sacar instantáneas y también de conectarse a través de API para sacar las copias de seguridad de la información. Y nos ayuda a proteger en caso de falla de hardware o falla de la aplicación. La información, la restauración pues es muy rápida, tal cual como lo vimos en las diapositivas anteriores, y con el Instant Restore puedo restaurar en cualquier hardware. También estamos en la capacidad de sacar copias de seguridad para bases de datos que se utilizan mucho para desarrollo, para aplicaciones como MariaDB y MySQL. Podemos sacar copias de seguridad a nivel granular. Esto quiere decir que sacamos copias de seguridad de bases de datos y de tablas. Esto es muy importante porque en caso de que haya un error o un borrado accidental, yo puedo restaurar la tabla específica que se vio afectada. No tengo que restaurar todo el motor de base de datos. Entonces eso también me ayuda en lo que tiene que ver con respuesta y con tiempos, ¿verdad? Esto, digamos, es lo que traía para el día de hoy. No sé si tenemos alguna duda, pregunta al respecto. Las podemos escribir en el chat y pues Laura nos las va a hacer llegar. Bueno, sí, los que tengan alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el chat. Mientras tanto, voy a ir leyendo las que nos han enviado hasta el momento. La primera es de Gabriel Ricardo. Él pregunta, ¿qué lo diferencia de Veeam Backup y qué ventajas trae? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque Veeam es un gran competidor en el mercado con Acronis. La diferencia, pues básicamente es que Acronis tiene sus data centers propios. Hoy estamos hablando de las bondades de backup en la nube. Entonces, además de que Acronis también está en la capacidad de utilizar los almacenamientos que podemos contratar en las nubes públicas como AWS, Azure y Google Cloud, pues Acronis tiene sus data centers propios. Tiene además una ventaja que no tiene Veeam, que es la restauración en la nube de una máquina virtual, ¿sí? Esto nos da pues el tema de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. Entonces yo puedo tener mi estrategia de DRP en la nube de Acronis, ¿sí? Para las cargas de trabajo o mis servidores críticos, ¿sí? A partir de mi copia de seguridad yo puedo establecer, digamos, y generar mi restauración en la nube de estos servidores críticos. Y puedo conectar a mis usuarios por medio de VPN, por medio de túneles, diferentes formas de conexión o por internet mismo a estos servidores que se han restaurado en la nube. Y los tiempos de recuperación son muy cortos, ¿sí? El RPO y el RTO pues son más eficaces que pues los que ofrece Veeam. Además que Veeam no ofrece este tipo de restauración en data center propio ni este tipo de continuidad, ¿sí? Bueno, listo. Voy a leer otra pregunta que nos mandó María Alejandra. La pregunta es, un momento, para recuperar la información de manera exitosa ante un ataque de ransomware, ¿qué debo tener en cuenta al escoger una herramienta de backup? Esa pregunta es muy interesante. Pues lo veníamos hablando ahí, básicamente dentro de las mejores prácticas para recuperarnos ante un ataque de estos, ¿no? Entonces lo importante es que mi herramienta pues sea versátil, ¿sí? Sea fácil de administrar,
que yo la pueda administrar desde cualquier lugar, ¿sí? Que no tenga que de pronto conectarme por una VPN, por un escritorio remoto, cualquier protocolo para poder administrar esta consola, ¿sí? Sino que pueda conectarme a través, solo necesito una conexión de internet, conectarme para hacer la restauración y poder responder rápidamente. Que la herramienta pues tenga controles de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, como el cifrado de los backups, que las copias de seguridad sean inmutables, lo que hablábamos, que las separe lógicamente para evitar que sean impactadas o sean vulneradas por el ransomware, ¿sí? Entonces, estas son como las claves para a la hora de seleccionar una herramienta de copia de seguridad, ¿sí? Que me ofrezca esa protección. La que me permita también hacer restauraciones, ¿sí? Y probar esas copias de seguridad para asegurarme de que en caso de que sea necesario utilizarlas, pues pueda responder eficientemente, ¿no? Bueno, por último tenemos otra pregunta de Jonathan que dice, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para implementar una buena estrategia de copia de seguridad híbrida en términos de costo-beneficio? Qué pena, Julián, es que está silenciado. Ya, ahora sí. Gracias. En términos de costo-beneficio, para implementar una estrategia de vaca híbrida, lo importante es, pues, primero, evaluar al proveedor, ¿sí? Qué tanto a nivel de costo me impacta en mi presupuesto tener un backup en nube. Entonces, ¿cuáles son las cargas de trabajo que realmente necesito proteger bajo esta estrategia de backup en nube y backup local para tener la estrategia híbrida? ¿Cuáles son mis tiempos críticos de recuperación y de restauración? ¿Sí? Eso también hace parte también de la estrategia. Si necesito una recuperación rápida, porque mis RTO son ambiciosos, pues debo evaluar tener un backup en la nube que me va a permitir cumplir de pronto con esos tiempos y ser más eficaz que de pronto la restauración local, ¿sí? Entonces, hay muchas variables que influyen, pero básicamente las que nos interesan por los tiempos que estamos viviendo de recesión económica, la subida del dólar y pues la respuesta ante los riesgos que siempre debemos tener es pues, evaluar eso, el precio, la rapidez y la eficacia con la que pueda restaurar. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas. Ok, bueno, Bueno, ha sido un gusto. bueno, Julián, muchas gracias. Estoy seguro que la información compartida va a ser puesta en práctica, sí, en cada una de nuestras compañías. Así generamos pues un ecosistema digital seguro, no solamente para cada uno de nosotros, sino también para Colombia, sí, que es lo importante. Acá pues pueden ver mi número telefónico, es 321-453-8881, mi correo electrónico gerencia.comercial@esdelcasas.com, en donde pues estoy disponible para cualquier pregunta o solicitud adicional. Si requieren de pronto una consultoría respecto a las soluciones, sí, puede ser de esta o la que nosotros hacemos, pues ahí estamos, como algunos de ustedes ya nos conocen. Nos vemos en el próximo evento, webinar también, va a ser sobre inteligencia de negocios y analítica de datos. ¿Listo? Este video, este webinar va a estar publicado también en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, que es lo que donde más publicamos. ¿Listo? Quedamos en contacto. Muchas gracias a todos. Feliz día. ¿Sí?